Buenos días, Shabbat Shalom, Hag Sameach Pesach. El día de hoy estamos celebrando todavía panes sin levadura. Es el día de reposo de la fiesta de gran solemnidad. Anoche hicimos pues la celebración, ¿verdad?, de la cena. No sé si estuvieron con nosotros. Fue una bendición estar compartiendo el pan, el vino, como lo haría nuestro maestro. Y bueno, como es costumbre, el día de reposo, pues seguimos estudiando, seguimos meditando en la palabra del Señor. Y en este día me tocó a mí compartir. Yo espero que pueda yo darme a entender y que pueda estar tranquila, no nerviosa. Estoy tranquila, pero sí es un nervio estar frente a ustedes. Pero bueno, gracias al Señor que me permite compartir este tiempo, y a cada uno de los estudiantes con los que vamos a estar también escuchando. Pues es una bendición también aprender unos de otros, porque tenemos un solo maestro y un solo guía, que es nuestro Señor Jesucristo, Yeshua. Su nombre es salvación. Y este día es muy importante que tengamos su nombre presente en nuestras vidas, porque es nuestra salvación. Y de eso se trata Pesaj, de eso se trata panes sin levadura, porque ese nombre, que es sobre todo nombre, nos trajo salvación y nos trae salvación. Así es de que le voy a pedir a mi hijo Josué que nos guíe en oración para dedicar este tiempo de estudio al único que tiene la gloria, a Yeshua, que es nuestro maestro. Señor, gracias por ese hermoso día que nos das, Padre. Gracias porque nos permites despertar con bien en tu día de reposo, Señor. Te pido que este tiempo de enseñanza sea de bendición, Señor. Te pido que nos ilustres y nos ilumines con tu palabra en este día. En el nombre de Yeshua, amén. 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 Bueno, este estudio lo titulé Purifícame. ¿Por qué? Porque a través del sacrificio del Señor vamos a ver el simbolismo que tiene de purificación. Es un sacrificio de purificación, una ofrenda de purificación. Y vamos a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 46. Si ya lo tienen, pueden acompañarme con sus vistas. Dice: porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Entonces, estas palabras de Yeshua, que dice: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él, quiere decir que Moisés escribió de Yeshua. Y tenemos que entender que Yeshua nos está llevando a la ley de Moisés. Él en ningún momento dijo que la ley estaba abrogada, que no hay que obedecerla. Al contrario, el que cree en Moisés, en la ley de Moisés, cree en mí. ¿Por qué dijo estas palabras Yeshua? Porque en toda la Torá podemos encontrar a Yeshua. Pero yo me preguntaba, estando en el cristianismo, cuando yo veía esto, pero yo no veo a Yeshua, yo no veo que esté su nombre, yo no veo que esté ahí su persona. Y fíjense que pasa algo curioso cuando uno empieza a estudiar la palabra de Dios y empieza el Espíritu de Dios a revelar a Yeshua. Lo encontramos en toda la Torah. Es algo hermoso. Es algo único que nos pasa el ver los simbolismos en la Torah, los simbolismos en cada ofrenda, en los sacrificios. Bueno, y este día vamos a ver un ejemplo, un solo ejemplo de eso, porque hay muchísimos. Es interminable la palabra de Dios, pero vamos a enfocarnos en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 40 al 45. Y tiene por título: Jesús sana a un leproso. Me siguen con sus vistas, por favor. Vino a él un leproso,
rogándole, hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Yeshua no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Aquí vemos en el versículo 44, otra vez a Yeshua mandando hacer lo que Moisés mandó. Entonces dice: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó. Vamos a ver qué es lo que Moisés mandó. Y para esto vamos a hacer dos preguntas. Primero, ¿cuál es la analogía de la lepra en el pecado, con el pecado? Al igual que la lepra causa insensibilidad en el cuerpo de la persona hasta que se deteriora por completo, el pecado causa lo mismo. Y lo vemos en Primera de Juan 3:4. Acompáñenme porque esta cita es súper importante que se la aprendan de memoria y que nos la tengamos bien presentes, porque a veces no entendemos qué es pecado, ni siquiera sabemos. Las personas pueden andar por su vida diciendo que ellas están bien, que toda su vida no han hecho mal a nadie, que, bueno, en fin. Pero aquí tenemos otro concepto de pecado al cual no podemos escapar. Y dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. ¿Cuál ley? Pues la ley de Moisés, de la que estamos hablando. Entonces, por eso les digo, nadie podemos escapar a pecar si no hemos obedecido la ley de Moisés. Y aquí hemos visto en 2 versos solamente que Yeshua nos está guiando a la ley de Moisés. Entonces, si vemos que el pecado es transgresión a la ley, pues lógicamente si hemos estado sin ley, pues hemos estado como este leproso, enfermos de lepra, insensibles. ¿Por qué insensibles? Porque si nosotros creemos que estamos bien delante del Señor, que no hacemos mal a nadie, pero en realidad ante la balanza del Señor, pues no estamos bien, estamos en pecado, pues estamos como este leproso. Entonces, en este caso de la lepra, el alma de la persona se vuelve insensible al pecado, o sea, insensible a transgredir la ley. Se le hace fácil transgredir la ley, o es más, ni siquiera la conoce, ¿verdad? Porque hemos estado en esa circunstancia de ni siquiera conocer la ley. Entonces, vamos a ver el mandamiento a que se refería Yeshua cuando sana al leproso y cómo en todo cumplió al pie de la letra la Torá Yeshua. Vamos entonces a Levítico 14. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo. Y habló el Señor a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento, y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas limpias y madera de cedro, grana e hisopo, y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y se declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica
lavará sus vestidos y raerá todo su pelo, y se lavará con agua y será limpio, y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Bueno, vamos a ver en este estudio hasta este versículo 8, pero lo voy a ir explicando poco a poquito, nada más que necesito que me pongan mucha atención en cuanto a los elementos que vamos a ver implícitos en este sacrificio. Número 1. Número 1, vemos un simbolismo aquí en el verso 3, dice, y o sea, el sacerdote, y saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso. Vimos en Marcos que en Marcos 1:40, que Yeshua, al decirle a este hombre que se callara, que no hablara acerca de su milagro, y lo primero que hizo fue hablarlo, bueno, pues vemos ahí cumplido este mandamiento, porque Yeshua tuvo que salir. ¿Por qué tuvo que salir? Porque él todavía aún estaba en pie el templo, y entonces por eso él lo mandaba al leproso al templo, porque todavía estaba en pie. Pero esta palabra él la tuvo que cumplir. Dice, pero ido él comenzó a publicarlo en el Marcos 1:45, pero ido él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Yeshua no podía entrar abiertamente a la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos. Entonces vemos aquí cumplido, el sacerdote tuvo que salir fuera del campamento a examinar, ¿verdad?, al leproso. Bueno, y seguimos entonces con los elementos de este sacrificio. Entonces dice, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas limpias. Estas 2 avecillas vivas representan una a Efraín, y lo vemos en Oseas 7:11. ¿Quién me ayuda a buscarlo para leerlo? Y otra avecilla sería Yeshua. Vamos a ver cuál es el simbolismo. Es Oseas 7:11. Capítulo 7. 7:11, verso 11. Efraín fue como la paloma incauta, sin entendimiento. Llamará a Egipto, acudirá a Siria. Así es, entonces aquí es un simbolismo que tiene Efraín con una paloma incauta, una paloma creída, una paloma inocente, una paloma que pues cae en las redes de cualquiera, ¿verdad? Dice, entonces, otro elemento era el cedro. Lo vemos aquí en el verso. Dice, tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas limpias y madera de cedro. Vamos a ver el cedro. Las características del cedro es que es un madero que no se pudre, es incorruptible, es una especie majestuosa y flexible y muy agradable de olor. Quisiera que vayan pensando en cada elemento que se encuentra, ya que cada elemento lo tuvo el sacrificio de Yeshua. Vamos a seguir con la grana. La grana es extraída de un gusano. El gusano se llama en hebreo tolat. Es un gorgojo rojo usado para teñir de carmesí. Esto lo vemos en el Salmo 22:6. Si me ayudan a buscarlo. Es el Salmo 22:6 y le dan lectura. Yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Así es, entonces en este capítulo, el Salmo 22, vemos claramente a David viendo la cruz, viendo el sacrificio de Yeshua.
en la cruz. Entonces, él mismo aquí está diciendo, yo soy gusano, tolait, el gusano escarlata, y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Es hermoso ver cada elemento que cumplió Yeshua, ¿verdad? En la cruz. Y el siguiente elemento sería el hisopo. El hisopo es una planta pequeña muy abundante en Israel. Crece entre las rocas. Tomando ramas de hisopo con sus hojas se hacían un haz que servía perfectamente para rociar líquidos. De ahí su uso ritual cuando rociaron los dinteles de las puertas en Éxodo. También se encuentra en varios versos. Lo encontramos en el sacrificio de Yeshua, precisamente en Juan 19:29. A ver, Josué, si lo lees, por favor, fuerte y claro. 19:29. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre en una esponja, poniéndola en un hisopo, y se la acercaron a la boca. Ahí vemos también un elemento más que tiene el sacrificio de Yeshua, que estaba cumpliendo, al igual que este sacrificio para purificar al leproso. El hisopo se utilizaba particularmente en el sacrificio de purificación. Lo vemos en el Salmo 51:7, si me acompañan. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. En Hebreos, también lo vemos en Hebreos 9:19. Si alguien lo encuentra antes, por favor léalo fuerte y claro. Hebreos 9:19. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, y todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Así es, entonces vemos que no solo se rociaba no solo se roció en las dinteles de la puerta, sino servía para rociar la sangre también al pueblo y a todos los instrumentos santos que se usaban en el tabernáculo. El hisopo pudiera representar las pruebas por el uso rudo con que conlleva la aspersión de la sangre. Y lo vemos en Hebreos 12:6, si me acompañan. Hebreos 12:6. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y también vamos a tomar la cita de Romanos 7:9-10. Dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento el pecado revivió. No, me equivoqué de cita, perdónenme. Híjole, ahora para encontrarla, ¿verdad? No es la cita. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Dice, entonces hasta aquí, estos elementos que son empleados para el sacrificio de purificación representan: uno, las aves, una Efraín y otra Yeshua, que es muerto para redimir a Efraín. El cedro, que representa el madero, la obra incorruptible del maestro, su olor grato delante del Padre. La grana, la sangre de aquel que se humilló tomando forma de hombre. El hisopo, la purificación a través del rocío de esta sangre derramada por ti y por mí a través de las pruebas. Y vamos a continuar en Levítico 14:5. Dice, y mandará el sacerdote matar una vecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Estas aguas corrientes las vemos otra vez en el Salmo 22. No pierdan de vista el Salmo 22.
El Salmo 22:14 dice: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Entonces, allí vemos que las aves, matar la avecilla en un vaso de barro. El vaso de barro en el hebreo también tiene la palabra tiesto, se llama como tiesto, y entonces lo vemos en el verso siguiente del capítulo 22:15, dice: como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Entonces vemos una vez más todos estos elementos tenidos también en el sacrificio de Yeshua. Y otro elemento que encontramos en la cruz fue cuando Yeshua fue atravesado con esa lanza y salió de su costado sangre y agua. Así como se mezcló la sangre de esta avecilla, su sangre sobre aguas corrientes. Vamos a ver Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 19:31. Si ya lo tienen, vean la lectura, sigan la lectura. Dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Yeshua, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con la lanza y al instante salió sangre y agua. Y estos elementos los vemos en este momento de la avecilla que muere y la sangre rociada en las aguas corrientes. Dice, esto quiere decir que por la sangre derramada sobre las aguas, la Torá, las aguas representan la Torá, ¿verdad? Las aguas corrientes son estas aguas interminables que tenemos en la Torá. Porque no sé si a ustedes les pase, pero cada fiesta, cada estudio, aunque ya hayamos visto ese versículo, un simple versículo, una y otra vez, volvemos a estudiarlo y volvemos a encontrar otro significado más. Y es por eso que la palabra de Dios son aguas corrientes, nunca terminan. Podemos ser purificados a través de estas aguas. Solo a través del único sacrificio perfecto de Yeshua podemos ser purificados. Vamos a Ezequiel 36:16, que es la profecía a la que nos lleva esto de las aguas. 36, a partir del verso 16. Y quiero que cuando yo empiece a leer esto, ustedes vean nuestro estado en el que estábamos antes, en el que muchas personas se encuentran, como ese leproso que se acercó a Yeshua, ese leproso contaminado, ese leproso enfermo, insensible al pecado. Entonces, tengan en su mente al leer estos versos de Ezequiel, esa vida que llevaba el leproso. Dice verso 16: vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con todos sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones, y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos, y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo del Señor y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver a mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel,
sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor. Dice el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Aquí vemos las aguas corrientes. Dice el 26, verso 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, en estos dos últimos versículos vemos el nuevo pacto a través de su sangre. Él nos iba a dar a través de este sacrificio perfecto de Yeshua esta oportunidad de tener un nuevo corazón y su espíritu dentro de nosotros. En este capítulo, el profeta Ezequiel está profetizando que Yeshua haría por el pueblo lo que pasó en Levítico 14. Vamos a Levítico 14, 7. Y dice, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio. Y soltará la vecilla viva en el campo. Así es que todos los pecados que son cargados en la vecilla muerta, y entonces la vecilla viva es libre y es suelta en el campo, en el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso lo dijo Yeshua, ¿verdad? Entonces, vamos a ver Isaías 1:18 y vamos a ver el cumplimiento de esto, de nuestra limpieza a través de la sangre de Yeshua. Dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué hermosa promesa, porque a través de este sacrificio de purificación nosotros podemos estar seguros que hemos sido limpiados por la sangre del Cordero. Dice Levítico 14:8, ya casi vamos a terminar. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Dice, y el que se purifica lavará sus vestidos. Vamos a Apocalipsis 7:14. Dice, y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Qué hermoso. No sé si a ustedes, si ustedes estén tan agradecidos con el Señor por esto. Tenemos la gran oportunidad y después de haber visto cada elemento utilizado en el sacrificio por la purificación y la semejanza de lo que pasó en la cruz, solo nos queda decir lo que Pablo nos refirió en Romanos 11:33. Vamos a leerlo, si lo puedes leer, Josué. Romanos 11:33, fuerte y claro, por favor.
11 ¿qué? 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Porque le dio a él primero para que fuese recompensado. Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Lo voy a volver a leer. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Regresamos a Marcos y vuelvo a hacerte una pregunta. A ti que escuchas este estudio, a ti que este día, a lo mejor por casualidad te llegó este estudio, pero te vuelvo a hacer la pregunta que te hace el Señor. ¿Quieres ser limpio? Si quieres puedes limpiar, tú puedes preguntarle hoy al Señor. Si tú quieres, puedes limpiarme de toda esta inmundicia que hemos traído, como veíamos en el profeta Ezequiel. Profanamos su nombre, quitamos su ley. Hemos estado perdidos. Él nos encontró. No lo buscábamos nosotros a Él. Él nos encontró. Y a través de este momento hago un llamado a las personas que quieran preguntarle al Señor, ¿quieres limpiarme? Y Él te puede decir, quiero, sé limpio a través de la Torá, a través de las palabras de Yeshua, que Él cumplió al pie de la letra todo el sacrificio, todo este sacrificio que hemos visto, este ejemplo de sacrificio de purificación, Él lo llevó a cabo. Por ti y por mí se hizo pecado para morir en esa cruz. Y Yeshua, teniendo de él misericordia, extendió su mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Qué hermosas palabras del Señor. Toda la gloria y toda la honra sea para Él. Si nos acompañan con una oración, puedes orar. Señor, te damos gracias por estas palabras, Señor, que tú has puesto en el corazón de mi esposa, Señor, en el corazón de Sara, para transmitirnos lo que hay en tu corazón, Señor, el anhelo de purificarnos, el anhelo que tú tienes, Señor, de purificar a todo tu pueblo. Y lo único que tenemos que hacer es escucharte, seguir tus palabras y pedírtelo, con un corazón contrito, humillado y sensible, Señor, sobre todo una vez que has roto el corazón de piedra, una vez que nos has sensibilizado a través del sacrificio de tu amado Hijo, Yeshua, a través de ese sacrificio en la cruz, por el derramamiento de la sangre, que es justo lo que nos purifica, Señor. Purifica, Señor, a tu paloma en cauta, en todas las naciones del mundo. Sí, Señor. Te rogamos que el anhelo de tu corazón continúe siendo cumplido en todo Israel, en todos aquellos que te siguen, que te escuchan, que te aman, y que a pesar que no saben cómo hacerlo muchas veces, Señor, enséñales la puerta. Enséñales la puerta angosta, a fin de que ellos definan y decidan ser limpios, ser purificados
a través de la sangre del Cordero. Amén, Señor. Gracias, Señor. Te damos en el nombre de nuestro amado Yeshua. Amén. Amén. Sigamos teniendo un Shabbat hermoso, de mucho gozo, porque el Señor está dispuesto a purificarnos día con día con su palabra bendita. Y nos vemos al ratito en el próximo estudio.